Hemos estado reflexionando acerca de los milagros y continuamos acerca de estos milagros de Jesús. Y la semana pasada estuvimos meditando acerca de la mujer con flujo de sangre, que había una historia también ahí unida, que Marcos la había unido magistralmente en dos relatos. Entonces hoy día vamos a compartir y a reflexionar acerca de este milagro que está en Mateo 5, pero primero vamos a leer los versículos del 21 al 24 y luego nos vamos a saltar del 35 al 43. Así que vamos a hacer la lectura. Voy a repetir, Marcos 5, primero vamos a leer del 21 al 24 y después del 35 al 43. Tengo la versión NBI, no sé, usted ahí busque en su Biblia física, electrónica, tanto aquí como en sus casas, pueden buscarla y me acompañan en la lectura. Versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pone tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Verso 35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces comenzaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Antes que este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Como les decía, esta historia, este relato está inmerso en otro relato que vimos de otra mujer que estaba sin nombre, que tenía hace 12 años una enfermedad como el flujo de sangre. Eso es lo que recordamos y lo que reflexionamos la semana pasada, que habiendo escuchado de Jesús, esta mujer con un conocimiento mínimo tuvo una acción decidida y tocó el manto de Jesús, y el resultado fue que Jesús destacó su fe de entre muchos que estaban en la multitud. Esta mujer tenía ciertas características. Yo no sé si ustedes se recuerdan del sermón y la reflexión de la semana pasada. En esta oportunidad vamos a ver otro relato de una niña, pero que es su padre quien está hablando por ella y quien está yendo a Jesús para que escuche y para que vea esta necesidad. Algunos antecedentes que tenemos de Jairo es que es un distinguido judío, es reconocido por otros de su autoridad, y cuando se acerca a Jesús reconoce el poder y la majestad que Jesús tiene. Su petición
coincide con su postura. Si ustedes se fijan, él suplica, y en ese suplicar también hay un acto que es singular, porque siendo él un jefe de la sinagoga, reconoce a Jesús como alguien que tiene autoridad sobre él. La enfermedad mortal de su hija hace que suplique a Jesús, hace que busque esta salvación, que busque ayuda. Y del versículo 35 al 38 regresamos a esta petición. Jesús se pone en camino, en marcha, para llegar a la casa de Jairo, pero los mensajeros que acompañaban o que estaban junto a Jairo y que llegaron desde su casa, le avisan a Jairo que la niña había muerto. Este grupo de personas era conocida. Si eran amigos o mensajeros de Jairo, tenían entonces algo que ver también con la sinagoga. Eran judíos. Estamos en un entorno judío en este relato. Si se fijan cuando dice, cuando llegó a la orilla del lago es porque había pasado algo al cruzar el lago. Y usted, no sé si se recuerda, ¿qué pasó? Que fue el endemoniado gadareno, que estaba en un lugar pagano. ¿Se acuerdan que vimos ese milagro? Y había toda una situación. Pero ahora, en este lado del lago, en un contexto judío, en un contexto religioso, es que ocurre esto que Jairo va y va, no solo va acompañado, y también otras personas le van a avisar de este suceso que está pasando con su hija. Es interesante que Jairo, teniendo un espacio religioso, un conocimiento de las escrituras, de la ley, de la Torá, no era para él desconocido las escrituras de su tiempo, no es suficiente para su necesidad. No es suficiente y tiene que ir a buscar a Jesús y debe suplicarle a Jesús que le ayude, porque su hija está enferma y está muriendo. No es algo que debamos dejar pasar en nuestra lectura. Es una persona religiosa, es una persona entendida, por algo es jefe de la sinagoga. La sinagoga es el lugar de enseñanza, no es el templo, sino que es un lugar muy similar a este, donde se enseñaba y se compartían las escrituras. Y las escrituras, cuando hablo de ello, es que están hablando del Antiguo Testamento. Esa es la escritura judía. Por lo tanto, lo que ellos conocen y lo que ellos entienden, van a ir enseñándole a otros. Lo que quiero decir es que Jairo tenía un cierto conocimiento de Dios. Tenía un cierto conocimiento religioso de lo que existía, pero también de las escrituras. De los versos 39 al 43 ya nos citamos y ya nos vemos como un escenario en la casa de Jairo. Y es aquí donde Jesús entra y las personas que están ahí ya habían llegado y estaban comenzando con el ritual fúnebre, que es muy típico de este tiempo, y que es el llorar, el estar con la persona, pero son personas contratadas. Es el servicio fúnebre, se podría decir, contratado y hecho en el momento y en este tiempo. Entonces, estas personas están alrededor, están preparando todo, están llorando porque son personas pagadas, hay personas que están haciendo lamentaciones, que es el otro momento del ritual, están todos en el momento de tristeza, pero no solo de la familia, sino que también del servicio fúnebre, o que hoy día en nuestros tiempos podría ser la funeraria cuando llega a nuestro hogar. Todo este ritual es innecesario, dice Jesús. Jesús, al ver esta situación, toma una iniciativa, reacciona y dice que esto que están haciendo no es necesario. La niña no está muerta, está dormida. Y dentro de la casa, la actitud de las personas
frente a Jesús y sus palabras es de burla, de desprecio. En resumidas cuentas, no le están creyendo a Jesús. Estas personas que están acá no le creen a Jesús y se burlan, porque seguramente, y esto hay que entenderlo, dentro de las creencias que tenían en el Antiguo Oriente, era que a la muerte se le decía el dormir. Entonces, no se decía efectivamente muerte, sino que se entendía como un proceso de sueño, y eso es lo que tal vez las personas estaban entendiendo. No estamos tan seguros, pero hay indicios de que se puede decir de esta manera. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que no estaba muerta. El detalle de esta escena es que Jesús se dirige a la habitación donde estaba la niña, pero con 3 personas, discípulos cercanos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, además de los padres, que le va a dar un círculo de intimidad al hecho en secreto a este milagro. Hay actos que son interesantes. Jesús le toma la mano a la niña y se dirige a ella en una frase que está en arameo, Talita cum. Esta frase en arameo, y que después, entre paréntesis, se nos traduzca, es algo que también nos da indicio de que esto que está sucediendo no es el hecho en sí, en el momento en el que se está viviendo el relato, sino que es posterior. Está escrito en un idioma que se necesita traducir esta frase, que quedó en los registros escritos por algo muy importante que el escritor de Marcos quería darnos a conocer. Y es por eso que hay una traducción al griego y posteriormente a nosotros como el español. Niña, a ti te digo, levántate. El poder sobre la muerte está unido al Hijo de Dios. Y eso es lo que este milagro nos quiere anticipar para nosotros, los lectores del siglo XXI. Nosotros sabemos que Jesús ha resucitado, sabemos que Él venció la muerte, pero las primeras personas, los que evidenciaron este milagro, no saben que Jesús va a morir y va a resucitar. El escrito que tenemos acá de Marcos es posterior, escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Por lo tanto, la reflexión de la comunidad, la reflexión de la iglesia posterior a la muerte y la resurrección de Jesús, al recordar este milagro, es decir, ¿saben? Jesús nos estaba diciendo anticipadamente que Él tiene poder sobre la muerte, con esta niña, con la hija de Jairo. Al recordar y reflexionar posteriormente, la comunidad da cuenta del hecho del poder y la autoridad que tiene Jesús. Las reacciones de los presentes en el círculo íntimo, en la habitación, son de asombro ante el hecho de que Dios se ha revelado en este acontecimiento. Recordemos, Dios es el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esto es lo que nos está diciendo este milagro y esta resurrección. Jesús, el Hijo de Dios, tiene autoridad sobre la muerte y sobre esta niña y puede resucitarla. Con este milagro de resurrección se puede entender entonces esta autoridad y este poder que Jesús tiene. Pero también podemos reflexionar en torno a lo que acontece en todo el relato de Marcos con
a partir del versículo 21 y hasta el 43. Podemos comparar también y darnos cuenta que hay contrastes entre la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo. Hay puntos de encuentro en estas dos historias y hay diferencias en estas dos historias que son hechos milagrosos, pero que recordemos, Marcos los unió para algo que nos quería decir. Algunas cosas que podemos destacar de estos dos relatos. Jairo es un hombre, está identificado con su nombre, lo conocemos como Jairo, tiene un estatus social que es reconocido, tiene dinero, tiene autoridad, es un religioso con autoridad, no está solo, va acompañado a buscar a Jesús y a decirle su petición. Él habla por su hija. Él pide y suplica por su hija, que tiene 12 años y que está en su casa. La mujer sanada de flujo de sangre, no sabemos quién es, no tiene nombre. Había tenido dinero, pero lo ha perdido a causa de su enfermedad, por buscar en la medicina, pero esa solución que ella pensaba tampoco la tiene. Nadie acompaña a la mujer, va sola, está marginada por su enfermedad, está sola. Hay otro punto que es interesante, el espacio donde ocurren estas sanidades o estos milagros. En el caso de la mujer es en el lugar público, en la calle. En cambio, el milagro de la niña es en el espacio privado, en la casa. Y este punto es interesante porque no ocurren estos milagros en los espacios religiosos comunes. La sinagoga no es el escenario para estos milagros, son fuera de la sinagoga. Y otro punto a destacar es que en el flujo, la mujer del flujo de sangre, es ella quien toca a Jesús. Pero acá, en el relato de la resurrección, es Jesús quien toca a la niña. Ambas acciones hacen que el que recibe el toque o el que toca, por la ley religiosa, queda impuro. Alguien que toca a un muerto, un cadáver, según la ley judía, estaba impuro. Por lo tanto, Jesús, al tocar a la niña, ya se hace impuro. Si lo tocó una mujer que tenía flujo de sangre y que la ley decía que tenía que estar alejada y que era impura, Jesús quedó impuro. Estas cosas son interesantes de destacar, son detalles que nos hacen darnos cuenta de que algo Marcos nos quiere hacer reflexionar, algo está diciéndonos y es porque hay algo que Jesús hace en los milagros, hay algo que Jesús quiere decirnos. Estos dos personajes que podemos ver, tanto la mujer como Jairo, son modelos de fe. Son modelos que nos enseñan a perseverar con fe y esperanza en momentos críticos, en momentos de angustia que pueden vivir los seres humanos. Pero hay algo interesante, quiero aquí plantearles mis consideraciones, que la primera es que hay un personaje muy interesante en estos relatos de milagro, en estos dos, que es la multitud o el grupo de personas que vemos que también es un personaje que está dentro de esta narración. El milagro de la semana pasada, esta multitud no entiende qué es lo que está pasando en el interior de la mujer. Ha sido sanada. En esta oportunidad, la muchedumbre o el grupo de personas
son un obstáculo para que Jesús actúe. Si se dan cuenta, los mensajeros de Jairo no quieren seguir molestando a Jesús. No, ¿para qué le vas a avisar? Ya no le digas nada. No hables con Jesús, que no venga. La multitud. Al llegar a la casa, este grupo de personas que está en la casa prepara un ritual fúnebre y se burlan de Jesús. Obstáculo para que Jesús no haga lo que tiene que hacer. La actitud que tenemos y que observamos de Jesús, es decir, cuando hay un obstáculo, cuando la multitud dice, no molestes, no sigas, ya es tarde, Jesús le dice, no tengas miedo, cree solamente. El texto no nos indica que Jairo ha dejado de creer. A veces nosotros solamente nos enfocamos en el resultado que es imposible. La niña ha muerto, no hay nada más que Jesús pueda hacer. Ya murió, es imposible que alguien la pueda resucitar. Eso es nuestro pensamiento, o tal vez el pensamiento de la muchedumbre. Pero hay esperanza en la obra de Jesús. Jesús puede hacer y obrar milagros. Y esto es lo que nos recuerda este milagro. Jesús sabe muy bien lo que tiene que hacer. Su actuar es con poder, obrando un milagro, y es una realidad que podemos observar en el relato. Este relato nos ayuda a perseverar con la esperanza de que Jesús va caminando con nosotros en nuestras vidas y no estamos solos, solas. Él está con nosotros. No temas, cree solamente. Y en esa frase va caminando hacia la casa de Jairo. Ya le han contado la noticia, pero Jesús va al lado de Jairo. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Jesús va a nuestro lado. Jesús está a nuestro lado. Y va diciendo, no temas, cree, confía en mí, yo tengo autoridad, yo estoy contigo. Esas cosas nos animan a perseverar en fe y en esperanza. Hay algo importante. La iglesia nunca se puede convertir en la destructora de las esperanzas. Debe ser el espacio donde podamos pacientemente esperar que Dios actúe. Lamentablemente, en muchas oportunidades hemos actuado de forma que hemos destruido sueños, hemos cortado anhelos en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Hemos hecho vivir en una ilusión que es una fantasía, que nunca se concreta. No podemos seguir siendo esa iglesia, repitiendo la actitud de la muchedumbre. Debemos vivir una experiencia cercana con Jesús. No nos debemos quedar fuera como la muchedumbre. Entender que la obra de Jesús, que la obra del Señor se está realizando en medio nuestro. Esa actitud de esperanza no la debemos perder. Esa actitud de creer que el Señor algo va a hacer, algo hará. Él está en medio nuestro. No nos ha dejado solos, solas. Está con nosotros. Y nos sigue diciendo, no tengas miedo, cree solamente. La segunda consideración es un error pensar que la fe de la mujer es mejor o superior que la mujer de Jairo, que Jairo. Esta fe no se pueden comparar. Son dos modelos, como he dicho, son dos modelos que son distintos en su manera de ser, en su manera de actuar. Son dos personas totalmente
diferentes. Tal vez lo que nosotros podríamos preguntarnos cuando leemos este relato es: ¿qué significa la fe en estos contextos de aflicción? Marco nos presenta distintos tipos de personas que suplican por sus necesidades o que piden por otros, familia o amigos. En ambos casos, los que suplican por sus necesidades o por otros tienen la ayuda de Jesús. En ambos casos, Jesús actúa en sus vidas. Entonces, al leer este relato, nosotros nos identificamos como discípulos y discípulas de Jesús, seguidores de Jesús, que también nosotros suplicamos e intercedemos por otros. También vamos a Jesús suplicando por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por gente que necesita, de la misma manera que Jairo se presentó. No fue la niña, fue otra persona que habló por él. Pero también nunca hemos dejado de orar por nuestras propias necesidades, como la mujer que se acerca a Jesús y sin decir nada, solo toca. ¿Cuántas oportunidades tal vez nosotros hemos orado al Señor en silencio, sin decir ni siquiera nada? Y en nuestros pensamientos nos dirigimos súplicas al Señor. Es un momento de aflicción, de intimidad. Y ahí estamos, tal vez tendidos en el suelo de nuestra habitación, tendidos suplicando al Señor, sin que nadie nos vea. Igual que la mujer del flujo de sangre, tratando de tocar el manto del Señor para que nos escuche y supla nuestra necesidad. Pero también Marcos nos ayuda a entender que no podemos comparar la acción de Jesús con uno o con otro. Es que Jesús tiene que hacer lo mismo que hizo con Jairo. Es que Jesús tiene que hacer lo mismo que hizo con la mujer. No podemos comparar. No podemos comparar los milagros. Lo que nos ayuda es a entender una vez más que todos tienen cabida, que todos son escuchados por Jesús de Nazaret. Hay lugar y espacio para ambas personas en la iglesia del Señor. Hay lugar para todos y todas. Todos los que busquen a Jesús, todos los que necesiten de Jesús, Jesús los va a escuchar. En resumen, morir a los 12 años o sufrir 12 años de una enfermedad son tragedias humanas que pueden producir pánico, pueden ser intensas en nuestra aflicción, pero Jesús nos escucha, sale al encuentro, está atento a nuestras súplicas. Seamos religiosos o paganos, hombres o mujeres, adultos o niños, ricos o pobres. El Señor está sobre la enfermedad, sobre la muerte, pero también sobre las divisiones sociales. El poder de Jesús rompe las barreras. Su gracia y su misericordia es para todos y todas. El llamado que nos hace este milagro es a mantenernos perseverando en la fe y en la esperanza, reconociendo cada día, a cada minuto, que Jesús camina con nosotros. Hay un versículo que un hermano lo compartió en una oportunidad y me hace mucho sentido. Y lo recordé estudiando para este sermón. Está en Daniel
9:18. Lo tengo en dos versiones. En la NBI dice: préstanos oído, nuestro Dios, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Y en la versión Reina Valera del 60 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No es por nuestros méritos, porque seamos religiosos o no seamos religiosos, porque seamos conocedores o paganos, es que Dios nos escucha. No es porque seamos algo más que otros, sino que es por sus muchas misericordias. Es lo que nos intenta decir en alguna manera y en algún sentido Marcos. Con estos dos relatos, de estas dos sanidades, de una mujer adulta, de una niña resucitada, de un hombre poderoso, de una mujer marginal, todos podemos suplicar delante del Señor que el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. No es por nuestras justicias, es por su misericordia. Y la petición que clamamos es escuchada por Él, porque tiene misericordia, porque tiene amor sobre la humanidad. Qué grande, qué gratitud, qué reconocimiento y qué reflexión es lo que podemos sacar de estos dos milagros. Solo decir que el Señor nos ayude. Humillados delante del Señor, le invito a orar, a disponernos en este llamado al Señor, a perseverar en la fe, a perseverar en la esperanza, porque el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, oramos confiadamente a ti. Buscamos de ti porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, porque no seremos avergonzadas cuando nos acercamos a ti con humildad, con sencillez, con súplica delante de ti, con honestidad en nuestras palabras. Gracias, muchas gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por escuchar y por inclinar tu oído, Señor, y mirar nuestras desolaciones, mirar, Señor, nuestra vida, observar, Señor, todo lo que somos. Señor, elevamos esta súplica delante de ti, no por nosotros, sino que también muchos de nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos, Señor, porque queremos, Señor, que tú obres con esperanza y con fe, Señor. Los presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que tú hagas, para que tú transformes nuestras vidas, para que tú, Señor, salgas al encuentro, Señor, de nuestras vidas y gobiernes nuestras vidas. Solo tú puedes cambiar nuestra manera de ser, solo tú puedes transformar toda nuestra vida. Y es por eso que clamamos a ti y llamamos a Jesús de Nazaret para que gobierne nuestras vidas, para que inunde nuestras vidas, para que sea Él el que esté, Señor, en nuestros hogares, dirigiendo, Señor, todo lo que hay. Señor, cada acción que realizamos,
Señor, sea confiada en tu misericordia y en tu bondad. No es por nuestras justicias, no es porque nosotros seamos más o mejores. Sabemos que somos pecadores, que una vez arrepentidos hemos ido a ti y hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras vidas. Señor, confiadamente vamos porque sabemos que tú eres un Dios lleno de misericordia y amor. Confiadamente sabemos que tú harás. Muchas gracias por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser testigos de esos milagros. Permítenos, Señor, ver tu obra, Señor, en medio de esta ciudad que tanto lo necesita, Señor. Ayúdanos a ser testigos donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.